Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de las iglesias en Huasca, La Calera, San Luis y Útica, Cundinamarca, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Bienvenidos todos en esta preciosa mañana. Vamos a elevar una oración por la niñez de Colombia. Señor, te pido que tú seas obrando en cada niño en Colombia, Señor, que tú lo seas convirtiendo, tú lo seas ayudando en todos los males que ellos estén pasando. Señor, te pido que tú seas obrando en cada uno de ellos, Señor, y que tú los seas bendiciendo. Señor, también queremos clamarte a ti, oh Dios mío, por los hogares de las iglesias, aún los hogares que no son hijos tuyos, las personas que no son cristianas, para que tú obres de una manera poderosa en medio de ellos, uniéndolos, haciendo, Señor, que ellos se puedan acercar más a ti y vivir para ti, Señor, para que de esta manera su vida, Señor, como pareja sea diferente. Pedimos por ello, Señor, también clamo a ti por la madurez espiritual, por el crecimiento espiritual, Señor, de los hermanos, para que cada día, Señor, se viva de una manera diferente, Dios mío, y puedan gozar de los deleites tuyos cada día, Señor, para la gloria tuya. Bendigo también a todos los oyentes de este devocional, en cada rincón del mundo a donde llega, Señor. Glorifícate para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Los anuncios, el ayuno todavía para mañana continúa en casa. El ayuno dentro de 8 días ya sí empezarán aquí en el templo. Ya empezamos nuevamente común y corriente, pero mañana todavía es en las casas. También los jóvenes, reunión dentro de 8 días. Se comenzará con la juventud a reunirse en este lugar, entre 8 días a las 4 de la tarde. Los cultos, los servicios en Calera, 8 y 10 de la mañana, en Huasca, domingo también las 4 de la tarde y en San Luis. Reitero, los cultos el domingo aquí en La Calera, 8 y 10 y Huasca y San Luis a las 4 de la tarde respectivamente. No olvidemos la jornada de evangelismo que tendremos dentro del próximo domingo 23, o sea, de este domingo que viene, en 8 días, a partir de las 2 de la tarde, estaremos en estos 3 lugares por el momento, San Luis, Huasca y La Calera, y próximamente en Útica le estaremos informando cuándo vamos a ir allá a hacer la jornada de evangelismo. Así que quedan todos cordialmente invitados. Bien, mis queridos oyentes, en este momento vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en este mes nos ha correspondido, como bien sabemos, 2 cartas del apóstol Pablo, una que es Romanos, capítulo 1 en adelante, los capítulos, bueno, estamos viendo todos los capítulos, hoy corresponde el capítulo 14 y luego continuaremos con Primera de Corintios, pero correspondió hoy capítulo 14 de la carta a los romanos. Y quiero leer 3 versículos en encabezamiento para poder hacer entender bien el tema que hoy que el Señor quiere tratar hoy, que de hecho es el tema que se trata en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Dice Primera de Corintios 2:6, la parte A. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora quiero que Jeffrey lea Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y también voy a leer Romanos capítulo 15, versículo 1. Esto con la intención de hacer entender bien el tema que hoy quiero tratar. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Resulta que en la vida cristiana y vida espiritual solo existen dos categorías, si se puede decir de esa manera. La categoría llamada la categoría espiritual o madurez espiritual, también se le llama fuertes en la fe, que son sencillamente aquellos hermanos que han crecido espiritualmente. ¿Y por qué han crecido espiritualmente? Porque oyen la palabra y la practican, o sea, lo que saben lo viven, lo escuchan y todo esto, entonces comienzan a practicarla y comienza su crecimiento espiritual. Pero también existen los otros, que también son hermanos, pero que la Biblia los llama, como los pasajes que ya acabamos de leer, carnales, también los llaman niños en Cristo, también se llaman débiles en la fe, o como lo llama la PDT, que dice, o que no, o que tienen dudas, o sea, dudan una cosa, la otra, porque todavía son niños espirituales, débiles en la fe, etc. Ahora, ¿por qué pasa esto con ellos? Porque no han crecido espiritualmente. Están ahí pequeñitos, por decirlo así. También lo habla la PGT, que no han crecido espiritualmente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no han crecido espiritualmente? Porque oyen la palabra, algunos hasta la saben, pero no la practican. O también no se les ha sido revelada por el Espíritu Santo. Desde que la palabra no haya llegado a su espíritu, van a quedar pequeñitos, son hijos de Dios, pero son débiles en la fe. Así que solamente estos dos grupos de hermanos existen. Ahora, el tema titula, no juzgues al débil en la fe. No juzgues al débil en la fe. Y el capítulo 14 de Romanos va dirigido a los que son llamados espirituales, maduros o fuertes en la fe, como lo dice el versículo 1 de Romanos 14. Miremos lo que dice. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ya escuchamos el versículo que nos dice que recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones o cuestiones. Como ya dije, porque va dirigido es a los que son llamados maduros o fuertes en la fe. Resulta que la palabra recibir es acepten o entiéndalos y no los juzguen. Tampoco los critiquen, porque algunos hermanos débiles de pronto practican ciertas cosas o hacen algunas y una vez los están condenando todo. La Biblia nos está invitando, el Espíritu Santo nos invita, no, recíbanlos. O sea, no los aparten de ustedes, antes enséñenles, ayúdenlos, o no peleen, no contiendan con ellos. Sencillamente es el consejo, no contender con ellos. Porque resulta que en la iglesia allí en Roma, como todos sabemos, habían hermanos judíos de diferentes grupos. Habían fariseos, saduceos, también habían hermanos que se habían convertido de los samaritanos, otros que eran del judaísmo, entre otros. Y aún, y por, no, y añadiéndole, perdón, gentiles, o sea, hermanos que no tenían nada que ver con ellos. O sea, era una mezcla impresionante. Todo esto lo conformaba la iglesia en Roma. Y habían ciertas problemáticas que surgían ahí, en los cuales el Espíritu Santo tuvo que utilizar a Pablo para que les enviara la carta. Y una de las problemáticas que estaban presentando era que cada uno de estos grupos manejaban ciertos tipos de festividades, como lo dice el 14.5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Habla el Espíritu Santo en el versículo 14, capítulo 14, versículo 5. Y dice, uno es plenamente convencido en su propia mente. Miren lo que la Biblia está hablando aquí. Vuelvo y leo el 5, 14.5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, etcétera, etcétera. Está hablando de los días de las festividades que tenían cada uno de ellos. Y entonces había un problema entre los maduros espirituales o fuertes o espirituales como le queramos llamar, y era que estaban juzgándolos a ellos. Ahora, sabemos que ya el Espíritu Santo había dicho que estas fiestas ya no eran necesarias. Y yo le invito a usted para que vaya a Gálatas 4, 8 al 11, no lo vamos a leer otro aquí por causa de tiempo,
Pero ahí el Espíritu Santo claramente le dijo, salgan de esa esclavitud. Las festividades de lo que se practicaban los israelitas y todo esto ya no necesarias. Pablo dijo, ¿ya para qué? Decía el Espíritu Santo desde Pablo. Pero tampoco era que se podía condenar, juzgar al que todavía la realizaba. Sencillamente, ¿por qué la realizaban? Porque eran niños, porque eran débiles, todavía no habían crecido. Una persona que todavía haga esto, lo más seguro es que es un débil, porque él ya sabe que esto no, esto es del mundo, esto no tiene nada que ver. Pero no podemos juzgarlos ni criticarlos. Al contrario, debemos ayudarles, enseñarles. Y él es el que toma la determinación si decide crecer o se queda ahí todavía. Llegará el día que Dios dará su crecimiento. Esa es una de las cosas que el capítulo 14 de Romanos enseña. También había otra problemática ahí respecto a los alimentos. Mucha gente dice que se puede tomar, que no se debe comer, que no tanto. Todavía inclusive en las iglesias hay eso. Y vemos esa problemática en el capítulo 14. Voy a leer el versículo 2 y 3. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Esa problemática. Los fuertes decían, espiritualmente decían, no, coma, que no hay problema. Otros decían, no, 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 solo la legumbre, una cantidad de cosas. El versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. O sea, si Dios acepta a ese hijo, a pesar de que tiene esa problemática, ¿cuánto más somos nosotros para juzgar a otra persona? Y mira el versículo 17 lo que dice del capítulo 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo aclaraba lo que era realmente el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en gozarnos, ¿sí? Pero no juzgar al otro, enseñarle, reitero. Decirle, no, eso no hay, esa situación se deja, te verá qué haces. Si quiere comer esto, cómalo como para el Señor, pero no juzgue a otro, ¿sí? Eso es lo que está hablando ahí el capítulo 14, como le digo, va dirigido a los que son llamados maduros espirituales o fuertes en la fe. En pocas palabras, no juzguen al que es débil en la fe. Y vamos a mirar una última problemática que se presentaba en este capítulo, que iba dirigido hacia las personas maduras espiritualmente. Otro problema era con la problemática de los muertos. Recordemos que unos decían que había resurrección, otros que no. Todas estas cuestiones de qué pasaba con los muertos y al resucitar seguían con Cristo o antes. No, bueno, una serie de cosas que el tiempo no nos da para esto. Pero sí lo dice el versículo 8 y 9 del capítulo 14. Miren lo que dice. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Está hablando de quién? De la iglesia. Ojo con eso. Está dirigiendo directamente a la iglesia. Si un hermano vive, vive para Cristo. Y si muere, se va con el Señor y sigue viviendo con Cristo. Entonces, esa problemática toda estaba allí y el capítulo va dirigido, reitero, a los fuertes en la fe. Le decían, ¿para qué se pueden pelear con los hermanos? Si hay que la resurrección, si no, no, eso no se ponga a pelear en ese aspecto. Entonces, todo esto lo que quiere decir es que nada tiene que ver con la salvación. Solo es un indicativo de la condición espiritual de los hermanos. Un hermano que todavía dude de que come, que no come, que hace, ¿sí? Y que todavía esté celebrando situaciones, o esté aferrado al mundo todavía, que es que tal cosa en el mundo, mire cómo está de bonito. Todavía es un débil en la fe, que algún día con la ayuda de Dios va a crecer, pero lo que no podemos es juzgarlo, ni condenarlo, ni decirle usted se va a perder por esto, por aquello, no. Sencillamente demuestra en qué categoría está, en qué nivel, entre el nivel de los espirituales maduros, fuertes en la fe, o que han crecido espiritualmente, o en el nivel de los carnales, niños en Cristo, débiles en la fe, o en pocas palabras, que no han crecido espiritualmente todavía, pero que están ahí, es para ayudarles. Ahora, este indicativo es tan grande que, al punto de que si un hermano que dice ser o se considera maduro y contiende, juzga a otro,
Está demostrando que también es débil en la fe. Porque ningún maduro, ningún fuerte espiritual, ningún espiritualmente hablando fuerte, se pone a contender con otro. Lo deja, se queda callado, más bien le explica bíblicamente. Y si él sigue peleando el hermano débil, pues déjelo. Así se demuestra la madurez espiritual, con sabiduría y sin pelear con ninguno, solamente orando y ayudando a los hermanos. Así que este tema, reitero, es dirigido a los que son fuertes, maduros, o en pocas palabras, espirituales en la iglesia. Ayudemos a estos canales, entendámoslos y oremos por ellos. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a crecer espiritualmente para poder ayudar a los débiles en la fe. Señor, guárdanos de condenarlos, de juzgarlos, de acusarlos. Al contrario, danos la sabiduría para enseñarles tu palabra, para que ellos, Señor, lleguen y alcancen un nivel espiritual. Aún también, Señor, a nuestros consiervos, ayúdanos también a entenderlos y que nos entiendan a nosotros también en nuestras debilidades, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo cada iglesia, Señor, que escucha este devocional. La gloria es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos mis queridos oyentes.